Te damos gracias porque tú has arraigado en nosotros, Señor, la fe y la esperanza. Te rogamos, Dios, que tú nos des sabiduría para escudriñar tu palabra, pero sobre todas las cosas, Señor, para que tu palabra se afirme en nuestra vida. Te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. No hay mejor lugar para estar que este. Te damos gracias por ello y bendecimos tu nombre. Amén. Bien, hermanos, pues esta primera carta es una visión, les diría muy amplia, pero es una visión muy certera y muy cercana de la primera iglesia, de las necesidades de la primera iglesia, de quienes conformaban la primera iglesia, pero que sin duda, si nosotros ponemos atención en ello, es la historia de la iglesia de todos los tiempos, ¿no? Hay una insistencia tan fuerte de Juan acerca del amor y acerca del guardar los mandamientos de Dios, que es importante recalcar siempre. Como lo hemos venido mencionando, porque en cada capítulo lo hemos leído, hay una enseñanza que se ha internado dentro de esta primera iglesia con el pensamiento gnóstico. Y ese pensamiento, como lo hemos venido observando, es contrario a lo que el Evangelio del Señor Jesucristo nos enseña. Porque enseña que el Señor Jesucristo no pudo haber sido una persona, hablando de la carne, una persona 100% y un Dios 100%, ¿no? Y nosotros creemos que así fue. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo es Dios y hombre, ¿sí? Ni en parcialidades, ni 50% tal, ni 50%, no. Es hombre y es Dios. Y sobre esto se fundamenta nuestra fe. ¿Por qué es importante repetirlo una y otra vez, hermanos? Porque si el Señor Jesucristo no hubiese sido hombre, nosotros no podríamos tener perdón de pecados. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por ello, por un hombre también tendría que salir el pecado. La ley dada al pueblo de Dios mostraba que, como nos dice el Nuevo Testamento, la paga del pecado es muerte. Es decir, la ley concluía en que si alguien había pecado, irremediablemente tenía que morir. Así que cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra y viene con ese propósito de morir por el pecado, les dice a los fariseos: yo no he venido a abrogar la ley, es decir, yo no he venido a quitarla, yo he venido a que se cumpla esa ley. Y esa ley, insisto, decía que el que tenía pecado tuviese que morir, ¿sí? Entonces, cuando el Señor Jesucristo, siendo Dios, dice la Escritura, se despojó a sí mismo de esa deidad para venir a esta tierra, nacer como cualquier hombre, crecer como cualquier hombre, padecer hambre. La Biblia nos enseña ahí en la tentación que padeció hambre, ¿no? También dice que lloró, ¿sí? Había un cansancio también en él, es decir, padeció, dice, también toda tentación, aunque sin pecado. Así que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, fue hombre, nacido de mujer y del Espíritu Santo, y entonces, en el momento de morir, llevando nuestros pecados, nos libró como la ley decía que tenía que ser, muriendo, derramando su sangre como ese cordero que quita el pecado del mundo. Por eso es tan importante que recalquemos una y otra vez que Jesucristo fue hombre y es Dios, ¿sí? Entonces la enseñanza gnóstica, les decíamos hace algunas semanas, mostraba que no pudo haber sido hombre porque si era Dios, entonces cómo iba a pertenecer a un cuerpo carnal que estaba inclinado hacia el pecado, ¿no? Y esta enseñanza trascendía en algunos de los congregantes.
Insisto de la importancia de reconocer que Él sí fue hombre y que murió por nuestros pecados, porque el hombre tenía que morir por su pecado irremediablemente. Él lo hizo por los nuestros. Así que por eso en el primer versículo, en los primeros versículos de este capítulo 4, hay una insistencia nueva de Juan acerca de esto. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En esta parte debemos tener en cuenta algo. ¿Los espíritus demoníacos existen? Sí. ¿Los espíritus demoníacos pueden poseer a alguna persona? Sí. ¿Los espíritus demoníacos pueden poseer a un creyente o a un hijo de Dios? No. Si nosotros estamos firmes en la fe y creemos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, entonces un espíritu demoníaco no puede poseernos. ¿Sí? Las iglesias que enseñan y que casi tienen dentro de la liturgia del culto un espacio para liberar de espíritus, están incurriendo en una falta a la enseñanza, y una falta muy importante. No podemos ser de Dios y no podemos ser del mal al mismo tiempo. Si somos de Dios, entonces siempre permanecemos siendo de Dios. Y lo menciono porque, bueno, en este primer versículo puede tratarse de dos cosas: de que algún espíritu demoníaco esté sobre alguna persona que no es creyente y ésta se vista de oveja, como dice la Escritura, y esté tratando de enseñar cosas incorrectas, por supuesto. O simplemente puede hablar de personas. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Así que nosotros somos un espíritu, ¿sí? Entonces puede estar hablando de estas dos cosas: de una persona que está siendo poseída, que no es creyente ni hija de Dios, por supuesto, o simplemente esté nombrando, en lugar de decir si una persona, amados, no creáis a toda persona, por ejemplo, ¿sí? Cambiando el sinónimo. Puede ser estas dos cosas: si no, probad los espíritus si son de Dios; si no, probad a las personas si son de Dios, ¿sí? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Fíjense cómo aquí la palabra espíritu cambia y ahora están con mayúsculas, porque ahora habla del Espíritu Santo de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, fíjese otra vez con minúsculas, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por sí solo este versículo está refutando este pensamiento gnóstico en el que se dice que Jesucristo no pudo haber sido carne, no pudo haber sido hombre. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nosotros, cuando hacemos una oración para que el Señor Jesucristo venga a nuestro corazón, estamos reconociendo que el Señor Jesucristo vino a este mundo en carne, en hombre, murió por nuestros pecados en carne, en sangre, y que llevó nuestro pecado sobre él. Estamos reconociendo esta verdad. Dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Quiere decir que nosotros en nuestra confesión, al pedirle al Señor, estamos reconociendo que el Señor vino en carne y entonces pertenecemos a Dios. Venimos de Dios con esta aseveración. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Entendamos que la misión de Satanás y lo que vendrá también, por ejemplo, en el Apocalipsis, en esta profecía, es engaño, ¿sí? Todas las enseñanzas de Satanás a través de su entorno son engaño. Pues a veces incluso dentro de las iglesias se enseña mal, y estas son enseñanzas que no pueden provenir de Dios, sino del mismo Satanás, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí, a veces nosotros o algunas personas toman estos versículos como un versículo de lucha, ¿no? O sea, como cuando uno se levanta y necesita trabajar de una manera extraordinaria y su versículo de batalla es porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿no? O sea, a veces tomamos versículos que aunque no suenan tan mal, en su aplicación no es la correcta. Estamos hablando de una lucha entre pensamientos de salvación, entre los que dicen que Jesucristo no es hombre, y no fue hombre y no pudo haber muerto por los pecados de nosotros, y entre los que confirmamos y afirmamos por la fe que Jesucristo padeció y murió por nosotros. ¿Sí? Esta enseñanza que es base en la doctrina del creyente es la que está en defensa y en la que el escritor de esta carta dice: mayor es el que está en ustedes, ¿sí? Para que puedan sostener la confesión de fe que han hecho con sus bocas, ¿sí? Así que bueno, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. ¿Quiénes prestan oído a estas enseñanzas? Los que no pertenecen a Dios. Y los que no pertenecen a Dios son del mundo. ¿Sí? Es así de simple. Cuando nosotros enseñamos en algún momento y esa enseñanza no es escuchada por alguien, quiere decir que ese alguien pertenece al pensamiento del mundo. ¿Sí? Solamente los que hemos creído escuchamos la palabra de Dios y ministra nuestra vida, porque Él ha cambiado nuestro pensamiento, ¿no? Dice la palabra del Señor, lo recordaba hace un momento, como cuando el Señor Jesucristo se presenta con Nicodemo, le dice: es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y Nicodemo le responde: ¿cómo un hombre grande, un hombre adulto puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le dice: siendo tú maestro, ¿no puedes comprender esto que te estoy diciendo? Es necesario nacer del Espíritu, ¿no? Y el nacimiento del nuevo Espíritu, hermanos, es que nuestro pensamiento es nuevo. ¿Sí? Dice: nadie pone un vino nuevo en un odre viejo. El odre que contenía algún líquido para que se preservara, obviamente con el tiempo se empezaba a filtrar hacia afuera el líquido y empezaba a perder sus condiciones. Así que un vino nuevo no podría ser puesto en ese odre porque se iba a salir del recipiente. Bueno, lo que está diciendo es: no puedo venir con una nueva enseñanza a tu vida si tu odre, si tu recipiente sigue siendo viejo, ¿no? Entonces, algo que debemos pedir siempre al Señor es que estemos siempre atentos y nos haga perceptibles de la revelación divina, para que nuestro odre sea renovado y todas estas enseñanzas que son puestas en nuestro corazón permanezcan en él. Así que bueno, de alguna manera los que son del mundo tienen ese recipiente que por más que uno les da palabra, simplemente no permea en sus vidas, porque no tienen ese recipiente del creyente, ¿no? Ellos son del mundo, dice el versículo 5, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, si yo les pregunto, ¿ustedes, cada uno de ustedes es de Dios? ¿Sí? A ver, levante su manita aquí en sí. Todos, ¿no? Bueno, pues ahora tomen nota de lo que los hijos de Dios tienen que hacer. Vamos al siguiente versículo. Amados, amémonos unos a otros. Otra vez, pastor.
¿Por qué tiene que haber tanta insistencia de Juan a la primera iglesia? ¿Y por qué yo entiendo? Hermanos, miren, si yo no creyera que trato de buscar o de tener lo que Dios me dice que dé a su iglesia, créanme, se los prometo que yo no estaría aquí. Y ustedes saben que llevamos 4 años leyendo la Biblia en el Nuevo Testamento y en las cartas. El que sigue, lo que sigue, lo que sigue, ni me brinco, ni traigo otra palabra. Esta palabra, hermanos, es la palabra que hoy está hablando el Señor a su iglesia. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hace ratito les pregunté, ¿cada uno de ustedes es de Dios? Todos levantamos la manita, ¿no? Entonces esta palabra es para todos nosotros. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En los capítulos anteriores decía la palabra, ¿no? Si tú dices que conoces a Dios y no amas a tu prójimo, entonces no le perteneces. Entonces no le has conocido. Conocemos a Dios, nuestra obligación es amarnos los unos a los otros, hasta llegar al punto en que no sea obligación. Cuando nosotros sepamos que no es obligación el ser afectivos con nuestros hermanos, entonces hemos conocido más a Dios. Hablaba hace ratito con nuestro hermano Manuel referente al amor. No hay un lugar en donde podremos encontrar el amor si no es en el Espíritu Santo de Dios, porque es un fruto del Espíritu. Pero fíjense cuál es la insistencia del Señor, que desde que va a morir les dice: un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Cuando Pablo habla a la iglesia en Corinto y les enseña acerca de las lenguas, les dice: ni se preocupen por hablar lenguas. Yo hablo más lenguas que todos ustedes. Y sin embargo, prefiere el amor sobre ello. Porque, hermanos, creemos que si venimos al templo y cantamos más bonito, o oramos de rodillas, o lloramos más que los hermanos, o levantamos las manos, o hablamos lenguas, o si Dios nos ha permitido tener un don espiritual, creemos que eso es ser espirituales, y no es cierto. Toda la Biblia nos enseña que el que es espiritual es porque ama. Yo no puedo decir tener un don de parte de Dios si mi vida no está comprometida con el amor por mis hermanos, porque entonces es mentira. Las lenguas se pueden fingir, ¿no? Bueno, la crítica hacia los que dicen tener el don de sanidad también es que se puede fingir, ¿no? Yo nunca voy a poner a decir si Dios puede o no tomar a una persona y utilizarla para su gloria. Eso le pertenece a Él. Pero si el testimonio de esa persona no corresponde al amor profundo que Dios incita a tener, entonces no puedo creer que eso provenga de Dios. Porque la Biblia es muy clara. Prefiramos el amor en lugar de las lenguas, ¿no? Prefiramos el amor, porque si nosotros somos amor como Dios es amor, entonces le hemos conocido. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A veces, hace ratito Hannah, por ejemplo, estaba acostada viendo la tele y siempre dice Mel, esta niña cada vez toma posturas más raras para ver la tele, ¿no? Que a veces está de cabeza, a veces está en el piso, a veces tiene un pie por un lado y el otro por el otro. Le digo, se me hace que se parece a Adi. Y Adi dice, no, pues sí, yo veía así la tele. Cuando nosotros somos hijos de alguien, hay cosas que heredamos
sin siquiera entender que las heredamos, ¿no? Ya, hay hijos que no conocieron a su padre o a su madre y tienen actitudes que su padre y su madre tenían en algún momento de su vida. Son los genes, ¿no? Bueno, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted no refleja amor en su vida, entonces no se parece a papá, no se parece a Dios. Si usted no es misericordioso en su vida, entonces no se parece a Dios. Fíjese, ayer, ya hasta ni quiero ir con la hermana Ángeles a sus clases porque a mí me pone unas revolcadas, yo supongo que a los demás también, pero hablaba de la palabra digno, referente a el Apocalipsis, cuando el ángel pregunta quién es digno de abrir estos sellos, de abrir este libro, ¿no? Y dice Juan que nadie pudo hacerlo, y dice que empezó a llorar. Y que uno de los ancianos le dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Él sí es digno, ¿no? Y la hermana Ángeles nos enseñaba que la palabra digno es como se hace la referencia a una balanza, en donde un lado dice, se ponen, en este caso el rollo que está narrado en el Apocalipsis, y la palabra digno es quién podría equiparar el peso de ese rollo. Es como cuando dicen, no, tú no eres digno de ser mi rival, tú no te equiparas a esto, eres menos que yo, no eres digno. Y la hermana Ángeles nos enseñaba que había un escrito de Alejandro Magno que narraba cuando iba caminando que un soldado se estaba durmiendo. Pasó a su lado, lo despertó y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el soldado le respondió: Alejandro. Y la respuesta de Alejandro Magno fue: o te cambias de nombre o cambias tu actitud. Y la hermana Ángeles decía: yo he orado al Señor y le he dicho: Señor, o me dejo de llamar cristiano, o mi actitud tiene que ser digna de llamarme cristiana. Porque al llamarnos cristianos, estamos diciendo que somos hijos de Dios. Y eso debería llamarnos a ser dignos de lo que el Señor fue en esta tierra, de lo que el Señor es. Porque si no, pues si eres cristiano, eres igual que yo. Ellas se dicen ser cristianas, por favor. Entonces hacemos indigno el nombre que debería equipararse al del Señor. Así que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no es digno de llamarse cristiano o hijo de Dios, porque Dios es amor. Es así. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Fíjense el primer ejemplo, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Jesucristo fue capaz de llegar a la muerte por amor, entonces nosotros debemos amar de la misma manera. ¿Y saben qué? Nos sale más barato, porque nosotros no vamos a morir por otra persona. Nosotros no vamos a padecer por otra persona como Él lo hizo. Pero nos está pidiendo algo que Él hizo. Un amor sacrificial, un amor que perdona, un amor que es manso, un amor que es misericordioso. Dios es amor, dice. Así que queremos padecernos al Padre porque somos sus hijos. Debemos insistir en esta enseñanza.
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sí? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Es decir, cuando nosotros amamos, también eso es testimonial para nosotros mismos que hemos creído en el Señor. Yo no sé si alguna vez se ha preguntado a usted mismo si ha avanzado en este camino del Señor. O si se ha atrevido a preguntarle al Señor: Señor, ¿he avanzado desde que te conozco? ¿Puedes notar un cambio en mí que me haga parecerme más a ti? Bueno, hermano, si no lo ha hecho, hágalo. Y le voy a dar un tip. Si ama más, se parece más al Señor. Si ama menos que cuando llegó y el pastor está enseñando mal, yo creo. La respuesta está ahí. Señor, si tú me has dado un amor más profundo por mis hermanos, entonces me estoy pareciendo más a ti. Entonces en verdad estás trabajando en mi vida para poder hacerlo. Porque no es de voluntad. O sea, no es que yo me despierto un día, bueno, ya voy a perdonar a todos mis hermanos y los voy a empezar a tratar bien a partir de hoy. Va a cruzar la puerta cuando ya se enojó otra vez. Porque somos imperfectos. Solo nuestra mamá nos aguanta y a veces ni nuestra mamá. Entonces queremos amar cuando la otra persona merece que la amemos. Pero eso no nos está enseñando la Biblia. Nos está enseñando la Biblia que el amor que es Dios debe gobernar nuestra vida para que entonces nosotros podamos amar a los demás. Si nosotros no buscamos el fruto del Espíritu en nuestra vida a través de buscar al Señor, no vamos a avanzar nada. Y las buenas voluntades se van a quedar ahí en buenas voluntades, ¿no? Pero si buscamos al Señor, si le decimos: Señor, enséñame a ser como tú quieres que sea. Señor, ven a mi vida, lléname cada día de tu Espíritu, enséñame a buscarte, enséñame a adorarte. ¿Se imaginan que un día Dios nos mostrara de cualquier manera el sufrimiento que padeció? Yo no sé si alguno de nosotros pudiese soportar tal sufrimiento. Porque sí, lo leemos. De repente vemos alguna película y creemos que sabemos. Pero ¿cuánto dolor habrá pasado nuestro Señor para que nosotros ocupemos nuestro tiempo en ver quién nos ve mal o quién nos ve bien, dentro o fuera de la iglesia? No perdamos el tiempo, ocupémonos de alabar al Señor, de buscarle, de obedecerlo, de parecernos más a Él. Cuando somos hijos nos queremos parecer a nuestro padre, ¿no? Lo vemos y lo admiramos. Yo admiraba a mi padre. El día de hoy lo admiro y de repente todavía me encuentro con personas que le conocieron y les escucho hablar de él y me entero de cosas que no sabía y me hacen sentir muy orgulloso del padre que Dios me permitió tener. Imagínense que busquemos parecernos al Señor Jesús en ese ejemplo de amor para todos nosotros. Versículo 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio.
Si tenemos más amor en nosotros, podemos tener confianza en aquel día, porque estamos ciertos, estamos certeros de que Dios ha enseñado más a cada uno de nosotros. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues ya más fuerte no se puede ser, ¿no? En el capítulo 2, el apóstol Juan describió a la persona que no amaba a su prójimo como a Caín, llamándola asesino. Ya más duro no se puede ser. Queremos tener certeza de que en el juicio estaremos con el Señor. Avancemos en el amor, porque esa es la mejor prueba de que Dios está trabajando en nuestra vida. Al final de cuentas, el amor es la antítesis del egoísmo, ¿no? No puede haber amor si hay egoísmo en nuestras vidas. Así que mientras vaya decreciendo el egoísmo en nuestras vidas, el amor de Dios puede perfeccionarse. Así que busquemos eso. Señor, me quiero parecer más a ti. Ama. Bueno, a lo mejor no me quiero parecer tanto a ti. Ama. No hay más. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto es simple. Nosotros decimos amar a Dios porque es más fácil. No tengo que estarle demostrando mi amor perdonándole, ¿verdad? No tengo que estarle demostrando a Dios mi amor por Él, porque Él para conmigo siempre es fiel y siempre permanece en misericordia y en bondad y en benevolencia. Es muy simple: Dios, yo te amo. Sería mucho que no dijéramos que le amamos después de todo lo que creemos. Pero a nuestro hermano, al que tenemos a un lado, con él sí tenemos que ejercitar el amor. Oye, hermano, es que esa hermanita o ese hermano no se deja. Por más que intento. A ver, ¿cómo crece nuestra fe? David, en la prueba. Si le decimos al Señor: Señor, permite que mi fe crezca, pues entonces, hijo, tienes que ser probado. Debes tener dificultades para que la única solución que tengas sea yo, ¿no? Y entonces así tu fe puede crecer. Así que la prueba es una muestra de amor, porque el Señor nos lleva a ser probados, a tener que depender completamente de Él para que entonces nuestra fe crezca. ¿Cómo creen que crece el amor? A través de las dificultades con nuestros hermanos. No solamente nuestros hermanos en el templo, también nuestros hermanos carnales, o también la gente que nos rodea en el trabajo. Pero si seguimos reaccionando igual, pues entonces no está creciendo ni tantito el amor. La única manera en que el amor crezca es que compartamos con nuestros hermanos o con la gente dificultades que nos hagan decidir amarles a pesar de todas las cosas. Veía el otro día, no sé si en el Facebook o en algún lugar, como una persona adulta le decía a su hija que en el momento que le estaba hablando, ella amaba más a su esposo. Y le decía: porque cuando me casé con él, lo amaba por su apariencia, por la manera en que estábamos juntos, pero al paso de los años yo lo amo a pesar de sus errores,
a pesar de las dificultades, a pesar de habernos lastimado en algún momento, y creo que el amor hoy es más fuerte. Es más fácil creer que amamos a alguien cuando no estamos cercanos a ese alguien. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta que hay situaciones que en verdad necesitan de que nos esforcemos para permanecer a esta obediencia, es cuando las cosas cambian. Así que esto es lo que dice el apóstol: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Podríamos resumir todo en este último versículo: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su prójimo como a sí mismo, dice la Escritura. Un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Esto es bueno, porque es lo único que nos hace parecernos al Señor. A raíz del amor se desatan todas las demás cosas: la misericordia, la bondad, la paciencia, a través del amor. Porque debemos ser pacientes con los que no merecen que seamos pacientes. Nosotros no merecíamos misericordia y Dios fue misericordioso con nosotros. Nosotros no merecíamos tanto amor y Dios ha tenido amor incondicional para cada uno de sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra siempre nos reta, nos lleva a conocerte de una manera diferente. Permite que esta palabra no sea simplemente un capítulo que teníamos que revisar y que sigamos de largo como si nada pasara. Tu palabra nos enseña en todo momento que el amor es el fundamento de nuestra fe. Porque sin ese amor, Señor, tú no nos hubieses creado. Sin ese amor, tú no hubieses, Señor, enseñado a Adán y a Eva que había un sacrificio que podría cubrir su falta. Sin ese amor no hubieses prometido a Abraham que de su descendencia, Señor, serían benditas todas las naciones de la tierra. Sin ese amor, nuestro Señor Jesucristo no hubiese nacido en carne para salvarnos de nuestro pecado. Sin ese amor, los apóstoles no hubiesen llevado la palabra para que se extendiera sobre todos los gentiles. Sin ese amor, Señor, nosotros no conoceríamos de ti. Es necesario que nos parezcamos a ti, el testimonio más firme y más fiel de que tu amor reposa sobre nuestra vida. Es que podamos, Señor, distribuir ese amor entre las personas que nos rodean. Es el mandamiento que revela lo profundo de nuestro corazón. Es el mandamiento que nos hace ver que nos estamos pareciendo a ti. Te pedimos, Señor, que como iglesia hagamos lo propio y que cada día vengamos delante de ti rogándote que tu Espíritu Santo nos llene de ese amor incondicional para poder, Señor, ser compañía agradable para nuestros hermanos, para nuestros padres, para nuestros hijos, para las personas que nos rodean. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.